Continuamos con el tema 4, que trata la división celular. Hemos visto en el primer vídeo en qué consiste la división celular. Hemos visto también en el primer vídeo la división por mitosis. Vamos a ver ahora en este vídeo la división por meiosis y en el siguiente las fases de la meiosis y la mitosis versus meiosis. Muy bien, la meiosis en detalle. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un proceso de dos divisiones que se producen solo en organismos diploides. Su función es crear células con la mitad de la dotación cromosómica, llamadas gametos. ¿De acuerdo? Bien, imaginemos que tenemos una célula diploide, dotación cromosómica 2n, hablamos por ejemplo del ser humano. Tras la primera división meiótica se originan dos células con la mitad de la dotación cromosómica, ya no son 2n sino que son n. Y tras la segunda división meiótica obtenemos de cada una de ellas dos nuevas células también con la mitad de la dotación cromosómica, n. Vamos a dibujar sobre este esquema, vamos a poner, mejor dicho, los cromosomas, el número de cromosomas si se tratara de células humanas. La primera célula tiene 46 cromosomas. Cuando esta pasa la primera división meiótica, obtenemos las dos células con 23 cromosomas cada una. Hasta aquí es normal, de 46 pasamos a 23 y 23 porque se dividen dos células. Cada una de ellas, cuando se divide en la segunda división meiótica, pasa a tener también 23 cromosomas, la mitad de la dotación cromosómica que la original. Claro, aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo es posible, así como de la primera a las dos primeras células, de la primera célula original a las dos primeras células, se entiende bien que de 46 pasamos a dos células con 23 y 23, ¿cómo se puede entender que a partir de una de las que se han originado en la primera división meiótica, cuando se divide, origine dos células cada una con 23 cromosomas? ¿De 23 pasamos a 2 con 23 y 23? Es difícil de entender. Bien, pues la clave está en que los cromosomas están duplicados. Vamos a hacerlo con un dibujito que va a aclarar mucho esta doble división meiótica. Tenemos esa primera célula original, 2n, con 46 cromosomas dibujados ahí, de color verde, duplicados. Cuando se divide esta célula en la primera división de la meiosis, se originan dos células con 23 cromosomas duplicados en una de las células y 23 cromosomas duplicados en la segunda célula, de 46 duplicados a 23 y 23 duplicados. ¿Qué sucede ahora en la meiosis 2? Fijaos, voy a coger ese cromosoma que está ahí, que he puesto en la flechita, y separo las dos cromátidas. ¿Por qué? Porque una cromátida me va a ir a la primera célula hija y la otra cromátida me va a ir a la segunda cromátida hija. A la segunda célula hija, perdón. Tendremos 23 cromosomas en el primer espermatozoide, 23 cromosomas en el segundo espermatozoide. Y lo mismo sucede en la segunda célula que teníamos ahí. Una cromátida se va a uno de las células hijas y la otra a la otra célula hija. Con lo cual tendremos también 23, si ocurre lo mismo con los 23 cromosomas, una cromátida se va arriba y la otra abajo, pues 23 y 23. Así tenemos, a partir de una célula de 46 cromosomas, 4 células con la mitad de la dotación cromosómica. Esto es 23 cromosomas cada una. La clave está en que los cromosomas estaban duplicados. Ahora hago yo una pregunta. ¿Por qué las células hijas son n? Es decir, ¿por qué tienen la mitad de la dotación cromosómica que la célula madre? ¿Cuál es el objetivo? Respuesta. Para verlo, imaginemos primero que no sucediera eso, que tenemos un espermatozoide y un óvulo humanos y que no provienen de una meiosis, o que la meiosis no originara la mitad de la dotación cromosómica, sino que tuviera el mismo número de cromosomas que cualquier célula del cuerpo, es decir, 46. Tendríamos el óvulo a la izquierda con 46 cromosomas, el espermatozoide a la derecha con 46 cromosomas, y cuando se fusionaran en una sola célula, que se llama cigoto, obtendríamos 92 cromosomas. ¿Es esto una célula humana? No, no es humana. ¿Qué ocurre en realidad? Pues lo que ocurre es que se forman, los gametos se forman después de una meiosis, y en esta meiosis se reduce a la mitad la dotación de los cromosomas, a 23. Meiosis significa medio, mitad, ¿de acuerdo? Me y mitad. Bien.
Volvemos al mismo ejemplo. Tenemos el óvulo a la izquierda con 23 cromosomas, tenemos el espermatozoide a la derecha con 23 cromosomas, se forma un cigoto que tiene 46 cromosomas. ¿Esta célula es humana? Pues sí, es célula humana. Clave de todo esto que estamos explicando, pues que esas dos células que se van a fusionar para originar un nuevo ser vivo provienen de una meiosis.